¿sí? Y la racionalidad. Y como les decía anteriormente, miren la importancia de entender al ser humano desde sus propias emociones, no tanto desde la razón, sino desde sus propias emociones. La siguiente diapositiva, indiscutiblemente, eh, creo que hay un personaje que Antonio Damasio reconoce a dos personajes, uno es René Descartes y otro es Spinoza, que son de las personas que empezaron a impulsar el camino de la neurociencia sobre preguntarse el ser humano. Pero miren que Emmanuel Kant, este personaje, cuando él hace una crítica a la razón pura y una crítica a la razón práctica, justamente su criticismo empieza a preguntarse cuáles son los límites del conocimiento, cuál es el límite de la razón, porque indiscutiblemente nosotros no podemos conocer todo y tampoco todo lo podemos llevar al contexto razonable, ¿sí? Porque existen unos límites hasta desde nuestro conocimiento, ¿sí? Es más, Kant elaboró una tesis del ser en sí, donde en realidad nosotros casi no conocemos nada, ¿sí? Y la pregunta es, en ese acercamiento de los límites del conocimiento, también debemos mirar cuáles también pueden ser los límites de la ciencia jurídica a partir de la humanidad de la persona, a partir del ser humano, ¿sí? A partir de mirar que el ser humano también es una, digamos, es algo que infinitamente puede tener diversidad de circunstancias, ¿sí? Es más, actualmente la neurociencia ha establecido que nuestro cerebro o nuestra mente siempre se está expandiendo como el universo, ¿no? La única forma de detenerlo es justamente frente al proceso de la muerte, ¿no? Pero mientras morimos, creo que nuestro cerebro también tiene un tiempo, ¿sí? Determinado que sigue construyendo raciocinio, y eso es muy interesante. En la siguiente diapositiva, miramos cómo se empieza digamos, a criticar a partir de la ciencia eso que es la razón, eso que empieza a generar la voluntad, eso que empieza a decirse sobre la libertad. Hay un caso, que es el caso de Pinas Gates, ¿sí? Que es un caso que ocurrió en 1848, ¿sí? Pinas Gates se dice que era un barrendero, y esta persona estaba justamente en una construcción de un ferrocarril, que es el nombre que ahí está. Y en la construcción de ese ferrocarril explotó una dinamita. Cuando explota la dinamita, justamente se introduce en él una varilla de acero. La varilla de acero mide 1.10 metros y tiene un diámetro de 3.2 centímetros. O sea, justamente ahí está Pinas Gates con la varilla que le atravesó su cráneo. ¿Sí? Miren que le atravesó. La cuestión fue la siguiente, que esta persona no murió. Cuando llegó al médico, el médico dijo, ¿qué hago, no? Pues lo primero, Dios mío, ¿qué hago? Eh, no, miren, toca cortar, suturamos y no le podemos quitar la varilla. Si le quitamos la varilla, lo matamos. Pero creo que el impulso y el golpe fue tan, digamos, también tan efectivo que quedó tan estable que la persona, ¿sí? Aproximadamente, miren, de 1848 a 1860, vivió aproximadamente 12 años, ¿sí? 12 años vivió. Una persona que vive 12 años con una varilla en su cerebro, en su cráneo, pues va a producir inquietudes. En ese punto, Antonio Damasio lo describe en su obra El error a Descartes, que justamente es el error a la razón, ¿sí? Porque miren,
lo que se propone desde la razón. Lo que se proponía desde la razón, por ejemplo, en los griegos, era que no lleguemos a nuestra animalidad. Es más, el mismo Platón lo establece en su alegoría, donde dice que nosotros tenemos el dominio como de dos caballos, ¿no? Un caballo que es la razón y el otro caballo que es la pasión. Pero nosotros debemos controlar la pasión a partir de la razón y a partir del coraje, que es, digamos, el sendero para detenerlo. Pues Antonio Damasio dice, miren, en realidad están, creo que, un poco equivocados. ¿Por qué razón? Porque cuando atravesó esta persona la varilla, la persona empezó a generar comportamientos totalmente diferentes. Empezó a generar unos comportamientos distintos a lo que él estaba, o lo que, mejor dicho, lo que la sociedad acostumbraba a ver de él. Por ejemplo, él era una persona muy responsable con su familia, era una persona muy respetuosa, tenía un buen discurso, de cierta forma iba todos los domingos a la iglesia, era un ejemplo, era un barrendero, era una persona humilde, pero era un ejemplo dentro de la sociedad. A medida que iban pasando los años, esta persona fue desmejorando en la interacción social. Es más, esta persona empezó a generar actos inmorales. Miren qué interesante eso, porque se establece que esta persona, digamos, hacía algunos tipos de conducta, como desnudarse en público, orinar en lugares que no es, insultar a la gente, tratar mal a la familia, etcétera, ¿sí? Se generó a partir justamente de ese accidente. Y ahí empezaron a preguntarse, oye, ¿será que en una parte del cerebro se encuentra la moral? ¿Será que en una parte del cerebro se encuentra, por ejemplo, el alma? ¿Será que en una parte del cerebro se empiezan a encontrar esas condiciones metafísicas que tanto se había dialogado, pero que de cierta forma pueden empezar a describirse a partir de la visión que nosotros tengamos o la investigación que se adecue sobre nuestro cerebro? Y miren que es supremamente interesante. Y justamente a partir de un accidente, se empiezan a construir las neurociencias, porque este error, o mejor dicho, este hecho de Pineas, del señor Pineas, generó que otras áreas de conocimiento se unieran. Por eso yo les digo que las otras áreas, en la siguiente diapositiva, miramos las otras áreas que se encuentran o que se encuentran o que inician los procesos de investigación en la otra diapositiva. Gracias. Que inician los procesos de investigación son la psicología, la psiquiatría, la biología, la sociología y la antropología. Y por esa razón, en la siguiente diapositiva, empieza a generarse las inquietudes sobre qué puede aportar la neurociencia al ser humano, qué puede aportar la neurociencia al derecho y qué puede aportar la neurociencia a la ética. Siguiente diapositiva. Nuestro cerebro. Es una belleza nuestro cerebro. Creo que ahí están viendo una imagen, que es un zapato, ¿sí? Pues yo les voy a comentar algo. El zapato, eh, para mí, es de color rosado y blanco. Tal vez alguien ve un color verde, o tal vez alguien no ve el rosado, y tal vez esté diciendo ahorita, pero profe, ¿cómo así? Yo estoy viendo el color del zapato totalmente diferente a un rosado, es otro color, ¿sí? Y otra persona dice, no, yo veo el rosado, ¿sí? Si nosotros nos metemos en ese, digamos, encrucijada, ¿sí? Existen dos colores, dos colores. Uno es azul y gris y otro es rosado y blanco. Algunos tienen que ver azul y gris u otros rosado y blanco. Pero es la misma imagen, ¿sí? Estamos viendo la misma imagen.
¿Saben cuál es la cuestión? Es que nuestros hemisferios del cerebro funcionan totalmente diferente, ¿sí? De cierta forma, es inquietante cuando empezamos a hablar del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Por ejemplo, las personas que lo ven de rosa y blanco, ¿sí? Se establece que tienen más desarrollado, por ejemplo, un hemisferio derecho. Igual pasa con las personas que ven el color verde y gris, ¿sí? Que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo. Y eso ustedes lo pueden ver también en otras, digamos, en otros ejemplos, que hay un ejemplo de una bailarina, ¿sí? Que le dicen, ¿para dónde está girando? ¿Para la derecha o para la izquierda? Y hay personas que miran el giro para la izquierda y el giro para la derecha. Y ahí empieza la pregunta. Si solo con esos ejemplos miramos la diferencia en nuestro cerebro, imagínense la percepción que tiene todo el mundo sobre una percepción única de una normatividad jurídica. O sea, existe variedades de cómo percibimos el mundo. Es que nosotros, cada individuo, va a percibir el mundo de forma diferente. Y miren que uno de los problemas más grandes que yo miro dentro del conflicto es que cuando nosotros percibimos el mundo de forma diferente, cuando nos tratamos de dar digamos, a entender de cómo percibimos el mundo, nosotros no aceptamos eso, sino que al contrario, rechazamos la forma de percepción que tiene el otro a partir de nuestra percepción. ¿Mm? Miren que cuando uno habla de, por ejemplo, del hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, uno puede hablar de la misma habla. Si uno tiene un accidente en la parte izquierda de nuestro cerebro, pueden existir problemas desde nuestro lenguaje. Puede haber problemas desde nuestro lenguaje. Puede ser que no nos demos a comunicarnos bien. ¿Cuántas personas se han accidentado en motocicletas y justamente pierden la forma de hablar? ¿Sí? Por un golpe en la cabeza. Digamos que en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho se puede observar, por ejemplo, la distinción entre lo lógico y lo creativo. ¿Mm? El hemisferio derecho se dice que es un poco más creativo, ¿sí? Que genera más fantasías, ¿sí? Que existe una expresión más artística. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas que les dicen, haga un dibujo y dicen, no, es que yo para dibujar sí malo. Y hay otras personas que empiezan y dibujan bellísimo, ¿sí? Pero hay personas que, por ejemplo, las matemáticas o recordar números largos o cosas que son lógicas son mucho más fáciles. Por ejemplo, controlar emociones, ¿sí? Una persona emocional, una persona que tenga, digamos, una mayor emocionalidad, que sea controlado más por una emocionalidad, cuando se ve con un lógico, pues, ¿qué le va a decir al lógico? Pues que usted es frío, usted no me quiere, usted no me comprende, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de cierta forma la percepción es totalmente distintiva. En la siguiente diapositiva podemos ver las partes de nuestro cerebro. Las partes de nuestro cerebro, digamos que la estructura, lo primero son las dos partes, la izquierda y la derecha, ¿sí? Y después son, digamos, los lóbulos, ¿sí? Que está el frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Pero dentro de esos lóbulos que existen unas funciones. Yo creo que dentro de lo que es el ordenamiento jurídico y lo que he investigado, me he centrado más a dos lóbulos. El primero, el frontal, y el siguiente, y el otro es justamente la parte límbica, ¿sí? Esta parte límbica que genera nuestras emociones. Digamos que esta es como una estructura más antigua porque son 6 partes, 6 lóbulos que se dividen, ¿sí?
En la siguiente diapositiva podemos mirar la importancia, por ejemplo, de la corteza prefrontal. ¿Sí? La corteza prefrontal creo que es esto lo más grande que hay. ¿Cuál es lo importante de la corteza prefrontal? Pues lo más importante de la corteza prefrontal es que también se llama corteza de asociación o terciaria. En otras palabras, esta corteza es la que se comunica con todo nuestro cerebro. ¿Sí? Todo nuestro cerebro. Es más, activa, ¿sí? Es más, esta activa nuestros sentidos. Nos da razonamiento a nuestros sentidos. Ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la enfermedad, bueno, aunque algunos no dicen enfermedad, sino don, o ya ahorita es un descuido de la parte prefrontal, que es la sinestesia. La sinestesia la presentan los bebés, por ejemplo. Cuando un bebé nace, un bebé no reconoce los sentidos. El bebé puede llegar y puede oler sonidos, puede ver olores, ¿sí? Se dicen, pero ve, qué raro, eso puede pasar, sí, porque es que nuestro cerebro apenas se está asociando. El cerebro del bebé apenas se está asociando. Ya hay momentos que, digamos, en la asociación no queda construida directamente. Y ya hay gente, por ejemplo, ustedes pueden reconocer en Beethoven, que Beethoven no necesitaba escuchar la música, ¿sí? Porque él la miraba. Yo he visto muchas personas que reconocen, por ejemplo, que dicen, es que yo veo la música. Y uno dice, ve, qué interesante, ¿sí? Porque de cierta forma el proceso de sinestesia puede generar que nuestros sentidos, digamos, no estén conectados y se empiecen a pasar esas circunstancias, ¿sí? Otro punto importantísimo de nuestra corteza de asociación, indiscutiblemente, es el área límbica, ¿sí? El área límbica. En la siguiente diapositiva, que para mí el sistema límbico es digamos, el que más debemos reconocer, ¿sí? Porque el sistema límbico, dentro del contexto, por ejemplo, filosófico y teórico, y es más, dentro del contexto normativo, le hemos dado un contexto de irracionalidad. Y es porque nosotros creemos que dejarse de llevar de las emociones es dejarse llevar sobre la irracionalidad. Indiscutiblemente, ¿sí? Indiscutiblemente, nuestra parte prefrontal es la que le dice a nuestro sistema límbico, hey, ten vergüenza, hey, ten empatía, ¿sí? Hey, no vayas a hacer esto, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo muy bien un autor que me encanta, que es Foucault, ¿sí? Y Foucault hace un libro justamente sobre la locura. Y cuando habla sobre la locura, también ve otro texto que es de Rodas, que es el elogio a la locura. Y en el elogio a la locura podemos observar justamente cómo las personas o cómo este texto le dice, mire, ¿qué tal si nosotros no adoramos a un Dios racional, sino a un Dios irracional, como Dionisio? Dionisio, el dios del vino, el dios de sí, el dios de la emocionalidad, el dios, sí. Y miren que, por ejemplo, cuando uno empieza a ver el sistema prefrontal y el sistema límbico, uno puede decir, ¿cómo yo puedo alterar mi sistema prefrontal? ¿Cómo, por ejemplo, yo, entre comillas, puedo quitarme la timidez o la vergüenza? Digámoslo, si eso lo miran como el sistema prefrontal y el sistema límbico. ¿Y saben cuál es? Una de las formas más fáciles es justamente el alcohol o las drogas. Y, mire, y eso es como para reflexionar. ¿Por qué razón? Porque es que el alcohol puede generar actos de irracionalidad, ¿sí? Y yo en algunos momentos
he investigado, he indagado, y el alto nivel, por ejemplo, de homicidios, de accidentes de tránsito, ¿sí? Se deben justamente a esto. Se debe justamente a que, y no solamente homicidios y accidentes de tránsito, también suicidios, que justamente las personas bloquean el sistema racional, bloquean el sistema prefrontal para cometer algunos actos que, digamos, son negativos tanto para el ser social como para la persona. Pero el sistema límbico es importantísimo porque es que el sistema límbico también controla las emociones, ¿sí? Porque desde el sistema límbico también vemos el miedo, vemos la felicidad, vemos el amor, ¿sí? Y hay un concepto muy interesante que yo recordaba cuando, digamos, empiezo a dialogar sobre ética. Una de las cosas que ayer les decía era, ¿cómo puedo llevar la ética a mis sentidos? ¿Cómo puedo percibir la ética en mí? Pues en realidad David Hume dijo que la ética o la moral se la puede percibir a partir de dos cuestiones. La primera, el dolor, y la segunda, justamente el placer. Y miren que entre el dolor y el placer se construye lo que se va a llamar posteriormente la idea de justicia del utilitarismo, ¿sí? Donde de cierta forma el juez moral es el juez del aprendizaje que tú tienes. En otras palabras, tú no vas a hacer algo que te produce dolor. Tú no vas a generar algo que, que de cierta forma, en cierto momento, tu conciencia no te dejaba. Tu razón te decía no, basta, ¿sí? Pero en ese punto, yo quiero hablar sobre una cosa que es muy, pero muy interesante, y es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se comete una acción negativa y no se obtiene el castigo? Me voy a explicar. En Colombia, por ejemplo, y ahorita voy a hablar un poco de eso. En Colombia, por ejemplo, tenemos emblemáticamente, creo que dos de los asesinos seriales más grandes del mundo. Uno era, es, es Garavito, y el otro es el monstruo de los Andes. El cuestionamiento que uno se realiza es ahí, y es por qué realizaron esos tipos de conducta, ¿sí? Y por qué su sistema prefrontal no generó de cierta forma o no evitó el dolor, o mejor, sí, el dolor que uno tendría en su conciencia por haber asesinado a alguien, ¿sí? Pero hay un punto también interesante, y es cuántas veces uno ha aprendido a realizar conductas morales a partir de lo que te ha pasado emocionalmente. ¿Cuántas veces hemos aprendido de nuestras emociones? ¿Y cuántas veces hemos desaprendido de nuestras emociones? Y en ese sentido, voy a hacer, digamos, una hipótesis y una crítica que, como digo, puede ser contraargumentada porque es una hipótesis. Y si nosotros miramos, por ejemplo, el sistema educativo que nosotros tenemos ahorita, que se desarrolla, por ejemplo, en Colombia,